trimetiletonolamina, que está relacionado con enfermedad endoteliar, con aterosclerosis, con enfermedad cardiovascular. Una mala alimentación a base de ultraprocesado que hacen que el contenido de grasa de los sebocitos sea diferente. Necesitamos también micronutrientes que lo que hagan es controlar ese estrés oxidativo, ¿vale? Conocer todos los procesos metabólicos que hay detrás para saber qué tienes que suplementar. Hay que saber todos los componentes de la orquesta para tratar en cada punto lo que se necesita para que en este caso tengamos un efecto a nivel de la piel. En los últimos años, el intestino ha pasado a ocupar un lugar clave en la comprensión de muchos procesos del organismo. Ya no lo vemos solo como un órgano digestivo, sino como un auténtico centro de regulación que influye en áreas tan diversas como el sistema inmune, el estado de ánimo, el metabolismo, la inflamación y, como vamos a ver hoy, también en la salud de la piel. El llamado eje intestino-piel está ayudando a explicar por qué muchas alteraciones cutáneas tienen el origen más profundo de lo que parece y cómo intervenir desde dentro puede marcar la diferencia. Para hablarnos de todo esto, contamos con una invitada con una visión amplia y precisa de la salud, la doctora Maika González, especializada en medicina antienvejecimiento, medicina estética y medicina de precisión. Su enfoque pone el foco en la prevención, el análisis individualizado y la importancia de actuar sobre las causas y no solo sobre los síntomas. Bienvenidos a un nuevo episodio de LCN Podcast, cuyo objetivo es difundir los beneficios de la micronutrición para mejorar tu salud y bienestar. Yo soy Carlos Galante, nutricionista clínico, y os doy la bienvenida, doctora Maika González. Bienvenida al episodio de LCN Podcast. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Quería ya empezar directamente y que nos contara un poco qué es exactamente esto del eje intestino-piel y por qué se habla tanto de él en los últimos años. Te explico, el eje intestino-piel es una red bidireccional precisamente entre el intestino y la piel, pero no solo a nivel de intestino-piel, sino también a la viceversa, de piel e intestino. Y esto está regulado por la microbiota, el sistema inmune, diferentes síntesis de hormonas y neurotransmisores y por supuesto los metabolitos que produce la microbiota. La microbiota son una serie de billones de microorganismos que están en nuestro intestino y son fundamentales para la salud. No solo intervienen en la digestión de alimentos, sino intervienen en la regulación del sistema inmune, en la inflamación, en ese intestino-cerebro y a otros muchos niveles. Entonces es muy importante e interesante. Hay muchas maneras, o sea, el intestino genera una serie de metabolitos que afectan a la salud de la piel. ¿Y de qué depende esto? Va a depender de que hay un equilibrio en esa microbiota. Eso se llama, cuando hay un equilibrio está en eubiosis y cuando está desequilibrada está en disbiosis. ¿Qué significa que esté en disbiosis? Que haya un predominio de bacterias, dijéramos, que no son tan saludables sobre las bacterias que deberían de estar ahí. Esto va a generar, lo que yo les digo a los pacientes, un mal ambiente intestinal. ¿Qué significa esto? Que esas bacterias que no deberían de estar ahí van a sintetizar productos proinflamatorios, toxinas, diferentes metabolitos que van a alterar lo que es la mucosa intestinal y favorecer la permeabilidad. ¿Esto qué significa? Que a través de ese intestino que tendría que estar perfectamente sellado y que va a abrirse, van a pasar esos tóxicos, esos componentes de determinadas bacterias, como son los lipopolisacáridos, etcétera, que van a estimular el sistema inmune asociado a mucosa, el sistema inmune innato, que va a generar una low grade inflammation, una inflamación crónica de bajo grado. Y eso, como estamos hablando de la piel, impacta de manera directa en la piel, llega a la piel y afecta a las células del sistema inmune de la piel, en este caso monocitos, macrófagos y sobre todo células dendríticas. Ese estímulo a esas células del sistema inmune de la piel va a hacer que adopten ese fenotipo proinflamatorio y generen también inflamación en la piel, y ahí desarrolla pues todas las enfermedades cutáneas que están asociadas a esta inflamación y por supuesto un envejecimiento cutáneo acelerado.
¿Y por qué se habla tanto últimamente de este eje intestino-piel? Porque se ha visto en numerosos estudios científicos que se puede modular esta microbiota a través de una adecuada nutrición, control del estrés, control de determinados alimentos que dañan el intestino. Es decir, se puede modular esta microbiota para intentar que la piel no sufra los efectos de esta disfunción o esta disbiosis intestinal. La microbiota ha venido para quedarse, su descubrimiento y su importancia en lo que es la salud del ser humano, porque también yo he leído que tenemos incluso más bacterias que células humanas. Correcto, y ¿Eso es cierto? así, ¿no? No podemos cerrar los ojos ni dar la vuelta a la evidencia científica, y cada día más salen artículos demostrando la importancia que tiene la microbiota, no solo en el envejecimiento general, que también lo tiene, sino eso ya lo descubrió o lo relató en el estudio el Carlos López Otín y su equipo, ¿no? En los sellos distintivos del envejecimiento, y como en el 2023 demuestra que, por ejemplo, la microbiota es uno de ellos, ¿no? Pero aparte de eso, afecta a todo el organismo. Ya sabemos que hay determinados tóxicos como el timao, sí, la trimetiletanolamina, que está relacionado con enfermedad endoteliar, con aterosclerosis, con enfermedad cardiovascular. Entonces, es muy importante tener en cuenta el estudio de la microbiota, el estudio del intestino, y en mi caso, es muy importante para la salud cutánea. Desde su enfoque en la medicina antienvejecimiento, ¿cómo influye la salud intestinal en el envejecimiento de la piel? Pues influye de manera muy, muy importante. Mira, aparte de lo que te he contado, ¿no?, de esa inflamación que puede generar esa disbiosis intestinal, esa permeabilidad, cuando esa inflamación llega a la piel, es capaz de hacer una cosa que se llama inducir a las células de la piel, la más importante de las células de la piel, porque es la que genera todas las proteínas, como colágeno, elastina, glucosaminoglicanos, proteoglicanos, etcétera, o sea, todo lo que es la matriz extracelular, la que le da consistencia a la piel. Es capaz de hacer que ese fibroblasto, que es esa célula de la piel, adquiera lo que se llama un fenotipo senescente. ¿Qué significa esto? El fibroblasto, en condiciones normales, tiene que estar generando esas proteínas, ¿vale? Cuando hay esa disbiosis, esa permeabilidad, esa inflamación, ese fibroblasto entra en senescencia, es decir, ese fibroblasto deja de reproducirse, por decirlo de alguna manera, se separa, y en vez de producir lo que tiene que producir, que hemos dicho que son las proteínas, lo que va a producir son citoquinas proinflamatorias, inflamación, y la inflamación viene anexada al estrés oxidativo y radicales libres. ¿Eso qué va a hacer? Que otras células, tanto del entorno del fibroblasto, adquieran ese fenotipo senescente, es decir, dejen de hacer su función y generen más inflamación, con lo cual generan más estrés oxidativo. No se sintetiza colágeno, o se sintetiza un colágeno que es inmaduro, aumentan unas enzimas que se llaman las metaloproteinasas de matriz con esa inflamación, que lo que hacen es romper ese colágeno, y de ahí viene ese envejecimiento, esas arrugas profundas y todo lo que es la senescencia cutánea o de la piel. Y volviendo al tema de la microbiota intestinal, ¿qué papel tiene la aparición de patologías como el acné, la rosácea o la dermatitis? ¿Hay más factores que influyen en estas patologías? La disbiosis intestinal está relacionada directamente con inflamación cutánea. Por ejemplo, tenemos determinadas enfermedades inflamatorias como intestinales, como el Crohn o la colitis ulcerosa, que en la mayoría de los casos, en un porcentaje muy alto, se anexan a enfermedades cutáneas, como psoriasis, como dermatitis, etcétera. Pero ya no solo enfermedades inflamatorias intestinales, sino, por ejemplo, la celiaquía, la alergia al gluten, también en alto porcentaje está anexada a enfermedades cutáneas. ¿Por qué? Porque se produce esa inflamación crónica de bajo grado. Eso asociado a otros mecanismos como problemas a nivel metabólico. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. El acné, ¿vale? El acné está relacionado con
varias cosas, o sea, un exceso, voy a decirlo de varias maneras, o sea, un exceso de alimentación, sobre todo de azúcares, dijéramos, no procesados, o sea, de azúcares simples. Entonces, esto va a generar un estímulo de una vía metabólica, en la IGF-1, el Insulin Growth Factor, y este a su vez va a estimular a un regulador clave del metabolismo, que es la vía mTOR. Esta vía mTOR, que es anabólica, va a estimular la producción por gónadas suprarrenales y en las propias células de la piel de andrógenos, de hidrohipiandrostenodiona, androstenodiona, y esto va a generar testosterona y de dihidrotestosterona. ¿Por qué? Porque también estimula a una enzima que hay en los sebocitos, que es la 5-alfa reductasa, a que la testosterona pase a dihidrotestosterona, y esa dihidrotestosterona es el andrógeno más potente. Ese andrógeno va a estimular también, y ese mTOR estimula a los sebocitos a que produzcan inflamación, estimulan a las células dendríticas de la piel a que produzcan inflamación. Es decir, es un mecanismo interrelacionado entre sí que genera inflamación. Otros factores que afectan, o sea, todo esto afecta a nivel cutáneo por aumento de síntesis de testosterona, etcétera, sino también afecta a la microbiota y también afecta a, o sea, también es posible que el acné se produzca por otros procesos, como por ejemplo el estrés, una mala alimentación a base de ultraprocesados, que hacen que el contenido de grasa de los sebocitos sea diferente, que por ejemplo hay un aumento de ácidos grasos saturados como el palmítico es muy proinflamatorio. Eso también hace que se diferencien las células del fibroblasto, se diferencien en adipocitos, generando más inflamación. Pero si para colmo este niño, esta niña, tiene un síndrome metabólico, una obesidad, ahora los niños comen además de muy mal, están todos los días sentados en las pantallas, no hacen ningún tipo de ejercicio físico, se produce lo que se llama metainflamación. Es otra cosa que se añade además a todo este caldero de ingredientes que le hemos puesto para que se desarrolle el acné. Es decir, la microbiota es muy importante para desarrollar enfermedades inflamatorias cutáneas, además de otros factores de nuestra vida diaria y de los hábitos diarios que también afectan también de forma directa o indirecta a la funcionalidad de la microbiota. Hemos hablado de inflamación crónica de bajo grado y también hemos hablado de estrés oxidativo, y que estas son la base de muchísimas enfermedades, digamos, actuales, crónicas, no transmisibles. Y también impactan en la piel, como ya nos has comentado, ¿no? ¿Qué relación tienen con ese intestino, piel, y también cómo se pueden abordar desde la micronutrición? La inflamación crónica y el estrés oxidativo, como te digo, están anexados a una disbiosis intestinal. Y no solo están detrás de enfermedades crónicas, sino están detrás de fatiga, o sea, procesos de fatiga, incluso deterioro, declinio cognitivo. Es muy importante conocer cómo funciona esta inflamación, este estrés oxidativo, para tratarlo, como tú bien dices, con micronutrición. Por ejemplo, podríamos hablar que ese aumento de inflamación podríamos tratarlo con ácidos grasos omega 3, EPA y DHA. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Hay que tener en cuenta también que a nivel de alimentación hay un desequilibrio en las membranas importantísimo en los ácidos grasos. Hay un desequilibrio entre ácidos grasos omega 6 versus ácidos grasos omega 3. En teoría, el ratio tendría que ser 3 de omega 6 por 1 de omega 3. Sin embargo, por la alimentación que tenemos hoy en día, el ratio se dispara a 31, 51, o sea, una barbaridad. Eso yo lo veo continuamente en consulta. Entonces, una de las cosas que primero veo que es una de las causas de esa low grade inflammation. ¿Qué hay que utilizar? Hay que cebar a las membranas con ácido graso omega 3. EPA y DHA, que se ha visto que son, aparte de antiinflamatorios, también protegen la barrera cutánea y favorecen o disminuyen también el estrés oxidativo. Necesitamos también micronutrientes que lo que hagan es controlar ese estrés oxidativo, ¿vale? Micronutrientes como zinc y cobre, como el zinc favorece la reparación y la cicatrización y también la funcionalidad del sistema inmune. El cobre afecta también a la reparación porque favorece la síntesis
síntesis de colágeno. Selenio, el selenio es muy importante porque el selenio es un cofactor de un antioxidante enzimático primordial en nuestro cuerpo, que es el glutatión. Además, favorece la firmeza de la piel. Magnesio, el magnesio está detrás de más de 300 reacciones químicas que están que regulan la energética celular y el estrés también celular. Por supuesto, antioxidantes, vitamina C, vitamina D, vitamina E, todo lo que favorece esa regeneración cutánea, ese control. Date cuenta que la piel es lo que tenemos también expuesto al exterior, ¿no? O sea, tenemos la radiación, que ahora sí hay tiempo hablaremos de la radiación ultravioleta, ¿no? Pero estamos expuestos a esa radiación, entonces tenemos que tener un sistema antioxidante de primera línea que esté ahí ayudando a evitar ese daño, ¿no? Tenemos los antioxidantes endógenos, como el glutatión, la catalasa, la superóxido dismutasa, pero necesitamos antioxidantes que nosotros no podemos generar, como la vitamina C, como la vitamina E, etcétera, ¿no? Eso como antioxidante. Y luego, por supuesto, hay que equilibrar esa microbiota. Si no equilibramos la microbiota, el problema va a seguir funcionando, va a seguir existiendo, ¿no? Utilizamos polifenoles, por supuesto, quercetina, resveratrol, sulforafano, todo eso van a ser alimento para la microbiota, pero también van a actuar en un eje que se llama eje NF-kappa beta NRF2. Es decir, van a inhibir la inflamación crónica persistente producida por ese estímulo del NF-kappa beta y va a aumentar el factor de transcripción NRF2, que favorece la síntesis de antioxidantes endógenos, ¿no? Todo esto equilibrado va a hacer que nuestra microbiota vaya mejor, nuestro intestino se selle, no haya esa inflamación, disminuya el estrés oxidativo y la piel es un espejo de lo que está pasando a nivel interno y de lo que está pasando en tu microbiota. Si hacemos esto o equilibramos todo esto, la piel va a responder y lo vas a ver tú cómo la piel va a mejorar. Una vez más, en este caso con la salud de la piel, el aspecto de la piel, ¿no? La inflamación de la piel y todo, vemos la importancia del trabajo en equipo de micronutrientes. No es solo la vitamina C. Correcto. Para la generación de colágeno. Fantástico. Es todo un conjunto, ¿no? Una orquesta perfecta, una orquesta sinfónica de micronutrientes que trabajan en equipo para realmente regular, ¿no? Pues todas esas rutas metabólicas y mantener la inflamación, pues corregir la inflamación, ¿no? Porque no es cuestión de eliminar la inflamación, sin inflamación no podríamos vivir, ¿no? Correcto. Pero se trata de activar esa Correcto. Ruta que resuelve la inflamación en lugar de pues bueno, ¿no? Yo tengo un campo y lo quiero limpiar, pues lo puedo limpiar prendiéndole fuego, ¿no? Y que de ahí pues se me derive en un incendio forestal, o bien pues tomármelo con calma, ¿no? E ir segando paulatinamente. Muy bien, ¿no? Muy bien. Y no solo eso, yo creo que también para hacer todo lo que tú dices, es decir, esa sinergia entre nutrientes para tratarlo todo, hay que conocer, dices, es una orquesta, claro, pero tú tienes que conocer qué es lo que hace cada miembro de esa orquesta, qué es la nota que va a dar para que sea sinfónico, ¿no? Lo mismo pasa con el organismo, es decir, tú tienes que conocer todos los procesos metabólicos que hay detrás para saber qué tienes que suplementar. Muy bien has dicho que, por ejemplo, en el tema de la piel, todo el mundo dice, hoy para sintetizar colágeno necesitamos vitamina C. Obvio, claro, necesitamos vitamina C, pero no solo necesitamos vitamina C, porque tenemos que ver que haya también otros nutrientes, tenemos que ver que no haya un exceso de daño a nivel de las proteínas de la piel, es decir, tenemos que ver una serie de cosas. Y como que bien has dicho, no se trata de atajar por completo la inflamación, eso es incompatible con la vida, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que durante el envejecimiento esa inflamación va a ir siendo cada vez mayor y sobre todo que nuestro sistema inmune no nos va a ayudar, porque el sistema inmune también se produce durante el envejecimiento lo que se llama el immunoaging. Nuestro sistema inmune también va a envejecer y no va a hacer la función que tiene que hacer, es decir, nuestro sistema inmune nos tiene que defender frente a virus, bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esa immunoaging, nuestro sistema inmune no va a ser capaz de hacer efecto o tratar esas infecciones, pero se van a volver muy proliferativos en cuanto a citoquinas proinflamatorias, inflamación. Entonces, hay que saber todos los componentes de la orquesta para
tratar en cada punto lo que se necesita para que en este caso tengamos un efecto a nivel de la piel. Yo estoy harta de ver o de que me vengan pacientes a la clínica y que me digan, no, es que yo quiero hacerme un peeling, no, que yo quiero hacerme un relleno, no, que yo quiero tal, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que no van a tener ni los primero, hay que saber cómo estás tú internamente, porque tú puedes estar tapando, o sea, poniendo un emplaste a una raja de una pared, pero como no sepas realmente por qué está esa raja ahí y si esa raja va a hacer que esta pared se caiga, no sirve de nada. Entonces, hay que ver cómo estás tú desde el interior para que los resultados sean los mejores y además duraderos en el tiempo. Y además, no solo eso, no solo va a favorecer la salud de tu piel, sino que va a favorecer tu proceso de envejecimiento en general. Es decir, estamos matando dos pájaros de un tiro, estamos tratando la piel y estamos tratando tu proceso de envejecimiento. Antes de empezar el episodio hablábamos de que usted trabaja desde la medicina estética de precisión. Correcto. ¿No? Y es un término que me ha encantado. Me encantaría que nos explicara un poco más sobre en qué consiste, ¿no? Y cómo desde esa perspectiva de precisión, cómo se individualiza el tratamiento micronutricional para mejorar desde dentro, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando. Y qué parámetros analíticos, si utiliza o no utiliza análisis de microbiota famosos que tienen sus detractores, ¿no? y sus personas a favor, ¿no? Intolerancias. ¿Qué pruebas pide para hacer ese tratamiento personalizado y de precisión? Lo primero que tú has dicho, efectivamente, medicina estética de precisión. ¿Qué significa esto? Que no hacemos tratamientos estandarizados o protocolizados. No, sabemos que tanto el organismo como la piel tiene una bioquímica y una biología completamente única, con lo cual hay que personalizar completamente los tratamientos. Dentro de las analíticas que hacemos dentro de medicina estética de precisión, hacemos analíticas, por ejemplo, que estudien ese estrés oxidativo, esa inflamación, pues a nivel de sangre, buscamos PCR ultrasensible, buscamos ferritina, buscamos fibrinógeno, vemos qué niveles de antioxidantes hay, si son los adecuados o no, vemos los niveles de minerales y de oligoelementos, vemos si hay tóxicos que también puedan incidir de manera directa o indirecta a nivel de la salud de la piel y la salud del organismo. Por supuesto, hacemos estudios de disbiosis, o sea, de microbiota. Lo hago en dos sentidos. Lo hago el estudio de secuenciación, 16N, o sea, perdón, 16S, o también hago ácido orgánico, ¿vale? Muchas veces hago uno o hago los dos. Entonces, me va a dar mucha información de si hay, pues es un desequilibrio en esa microbiota, si hay una inflamación en el intestino, si hay una permeabilidad, si hay aumento de tóxicos, de metabolitos tóxicos como el paracresol, que el paracresol o el trimetiletamololamina que hemos dicho antes favorece mucho el envejecimiento no solo cutáneo, sino el envejecimiento general. Por supuesto, hacemos estudios de intolerancia y de intolerancia, por ejemplo, al gluten, que también está anexado, como te he dicho antes, al desarrollo de inflamación en la piel, que más, por supuesto, a estudios. O sea, después de una historia clínica, ¿entiendes? De una historia clínica ya vas viendo cuáles son las debilidades del paciente, ¿no? Pero estudios estrés suprarrenal, sabemos que el estrés envejece más que el sol. ¿Por qué? Porque ese cortisol, aparte de dañar el intestino, o sea, la microbiota, favoreciendo el crecimiento de la que no debería de estar, favorece permeabilidad y aparte de eso genera estrés oxidativo y rompe esas proteínas tan importantes de nuestra matriz extracelular, favoreciendo el envejecimiento acelerado, arrugas, flacidez, bla, 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 ¿no? Entonces, hago un estudio pormenorizado dependiendo de cada paciente, de lo que me cuente cada paciente, veo cuáles son sus debilidades y se hacen análisis. Por ejemplo, también es muy importante que eso no se tiene en cuenta y yo creo que es importante. Aparte de ese inmunoaging que hemos hablado, ¿no? Que es propio del envejecimiento, hay virus lentos que generan un inmunoaging mucho más precoz del que debería de ser. Virus lento, estoy hablando de virus de citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela, herpes, etcétera. Son virus que una vez que entran en nuestro organismo no se van y sin embargo van estimulando de forma continua, diaria y crónica a nuestro sistema inmune, con lo cual favorece que envejezca ese sistema inmune y no funcione bien. Entonces necesitamos también saber si hay una infección crónica por estos virus para ponerle un tratamiento, si hay estrés oxidativo, etcétera, etcétera. ¿Qué síntomas o señales nos puede dar la piel que nos indican que hay pues esa inflamación o que el intestino puede estar inflamado o disfuncional?
Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Pues te voy a pasar ese símil a la piel. La piel es el espejo de lo que pasa en el intestino. Hay veces que antes de que el paciente tenga síntomas intestinales claros, cuando ya hay alguna disfunción o alguna alteración en la funcionalidad del intestino, ya hay sintomatología en la piel. ¿De qué manera? Vemos piel cetrina, grisácea, poco iluminada, desecada o deshidratada, con hiperpigmentaciones muchas veces difusas. También se asocia a caídas difusas también del cabello, poros dilatados, cosas menos, a lo mejor menos dijéramos que asociemos tanto, ojeras. Las ojeras muy profundas o violáceas también se asocian con esa disbiosis. Como te digo, esa caída del pelo que no es normal en los periodos de primavera o de otoño. Es decir, hay una serie de signos que a ti te están diciendo, o un envejecimiento muy prematuro, que tú ves ese paciente que dice, no puedes tener la edad que tienes viéndote esa cara, ¿no? Pues todos esos signos te están diciendo que ahí hay un problema y que tenemos que atajar ese problema si queremos hacer que la piel responda a tratamientos estéticos que le hagamos o a cosas externas que le hagamos. Ahora me gustaría profundizar un poco sobre las mitocondrias, que todavía no hemos hablado de ellas, ¿no? Pero sabemos que son esenciales para la energía celular y la regeneración de la misma, además de que actúan, ¿no?, como un sensor metabólico. ¿Qué relación tienen con la piel y ese eje intestino-piel del que estamos hablando? La mitocondria, dijéramos que es la base o la fuente energética de la célula y de todo el organismo. Son muy importantes. Hay mitocondrias en los fibroblastos, en los queratinocitos, en las células del sistema inmune, que le tienen que proveer de ese ATP, ese adenosintrifosfato, que es la energía para hacer su función. Es decir, para sintetizar proteínas, para tener ese efecto de barrera, para tratar si hay alguna infección tanto intestinal como cutánea, es decir, que este sistema inmune esté potente. Y la mitocondria se afecta mucho por el intestino, por ese intestino-piel. Cuando el intestino está mal, cuando hay esa inflamación, afecta de manera directa, como te he dicho antes, al fibroblasto y las células de la piel y afectan a la funcionalidad de la mitocondria. Esa mitocondria disfuncionante va a hacer que la piel o la célula tenga esa fatiga, esa falta de luminosidad, esa falta de energía al fin y al cabo. Entonces la mitocondria es algo que hay que tener en cuenta muy mucho, no solo para todo el organismo, es la organela más importante, creo yo, porque es como dijéramos el corazón de esa célula, y si esa mitocondria no funciona bien, evidentemente va a generar inflamación, va a generar envejecimiento, y hay que tener muy en cuenta el tratar a la mitocondria de manera directa. ¿De qué manera podemos tratar a esa mitocondria? Entonces, desde la micronutrición, ¿hay algo que se puede hacer? Por supuesto. Podemos utilizar, hay un producto que se llama NAD, que ahora está muy de moda. El NAD es un donador de electrones que va a entrar dentro de la cadena de fosforilación oxidativa de la mitocondria, ¿no? Entonces, necesitamos ese NAD. El NAD se pierde con el envejecimiento de manera, lo mismo que el glutatión, se pierde mucho, con lo cual hay que aportarlo para que esa cadena tenga esos electrones que los transporte para generar luego el ATP. Necesitamos la coenzima Q10, llamada ubiquinol, que está también dentro de ese donador de electrones, de esa cadena de transporte de electrones. Necesitamos precursores de la síntesis de glutatión, el acilcisteína, glicina. Necesitamos también la pirroquinolinquinona, la PQQ. La PQQ es un suplemento que a mí me parece maravilloso porque lo que favorece es lo que se llama biogénesis mitocondrial. ¿Qué significa eso? Que favorece la generación de nuevas mitocondrias y que estas mitocondrias sean saludables. De hecho, que una piel esté joven, reluciente, sana, depende de cómo estén tus mitocondrias. Que sean unas mitocondrias sanas, activas y saludables. Una vez más, trabajo en equipo. Totalmente. Siempre. También me gustaría preguntar, porque es verdad que ahora el NAT está en todas partes. Hay infusiones de NAT, hay complementos de NAT, NAT reducido, NADH, ¿no? O sea, están todos estos productos que los encontramos por todas partes en cantidades industriales, pero a mí me da la sensación de que se pierde el foco, porque ahora de lo que se habla es del NAT y te dan NAT. Pero hay varias formas de obtener el NAT. Entonces, hay esas
rutas, ¿no? Esos precursores del NAT en el que pues no solo te vienen el ribósido, la nicotinamida efectivamente. ribósido, el NMN, que son los precursores. Yo no sé hasta qué punto, la verdad, en eso no he profundizado y tampoco puedo decirte exactamente cuál es mi opinión porque no he profundizado, pero no sé hasta qué punto el NAD como tal funciona realmente, se absorbe y hace su efecto. Démonos cuenta que tú lo has tenido que estudiar, lo mismo que yo lo he estudiado, cuando nos llamaban en bioquímica, que cuando tú querías cebar una reacción enzimática para que produjese un producto final, tú tenías que cebar esa reacción enzimática, es decir, darle los precursores para que, viendo a esos precursores ahí, la cadena enzimática y todas las enzimas digan, tengo los precursores, con lo cual me tengo que poner a trabajar para generar ese producto final, ¿no? Entonces siempre pienso yo, igual que para el glutatión, o sea, puede dar glutatión reducido liposomado, que parece que se absorbe bien y tiene efecto, pero yo siempre pienso que es mejor dar los precursores de la síntesis para cebar esa ruta enzimática. Y por supuesto, el NAD, creo que lo mejor es dar los precursores como la nicotinamida ribósido o el NMN. Ahora, volviendo al tema de la micronutrición, de ese trabajo en equipo de los micronutrientes, me gustaría profundizar un poquito más en lo que estaba comentando antes, de la importancia de trabajar desde dentro antes que hacer un tratamiento estético, ¿no? De pinchacitos, ¿no? U otros tratamientos, ¿no? ¿Qué papel tienen esos micronutrientes? Mira, los micronutrientes dijéramos que son la base fundamental para la piel o para que funcione la piel. Quiero decirte, antes de cualquier tratamiento estético, me da igual, sea un láser, un peeling, un implante, cualquier cosa que tú quieras hacer, tú necesitas tener la piel nutrida y con una defensa antioxidante adecuada y además una capacidad de regeneración que pueda hacer que después de ese tratamiento la piel vuelva a estar en su estado original sin ningún tipo de problema. Entonces, por supuesto, tenemos que cebar a esa piel. Lo primero que tenemos que hacer, ver qué pasa en el intestino. Lo primero porque te he dicho que la base está en el intestino. Vemos lo que pasa en el intestino, cerramos permeabilidad, tratamos microbiota, luego tratamos inflamación, porque además esa inflamación, o sea, tratar ese exceso de inflamación va a hacer que si hacemos un tratamiento que suponga, por ejemplo, un daño a la piel, como un peeling más agresivo, como un láser, va a hacer que reduzca lo que se llama hiperpigmentaciones postinflamatorias. Entonces, dar una cúrcuma liposomada, dar un EPA-DHA, dar el butirato, se me ha olvidado decir antes que el butirato es un ácido graso de cadena corta que produce la microbiota sana del intestino y que tiene efectos a nivel pleiotrópico, yo te diría que en casi todos los sitios, por decir de todos los sitios del organismo. Y uno de los sitios donde tiene efecto es la piel. Tiene unos receptores, que son los receptores asociados, acoplados a proteína G, y van a modular ese factor de transcripción intranuclear, que es el NF-kappa beta, modulando así la inflamación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tratamos el intestino y luego nutrimos con minerales y oligoelementos esenciales, como te he dicho, con precursores de la síntesis de colágeno, aparte de los aminoácidos, glicina, lisina, prolina, etcétera. Y por supuesto tener también en cuenta lo que hemos dicho, esos factores externos del estrés psicológico, no el estrés físico, sino el estrés psicológico que tenemos hoy en día, que también impacta de manera negativa. Es decir, es un 360 grados y por supuesto yo no hago ningún tratamiento estético sin primero nutrir la piel, sin primero darle esa capacidad antioxidante y esa capacidad de regeneración, porque no va a tener nada que ver. ¿Qué tiempo estimado de ese trabajo interno sueles experimentar con los pacientes antes de realizar un tratamiento externo? A mí me gustaría, lo que pasa muchas veces la gente no tiene paciencia, pero a mí me gustaría antes de cualquier tratamiento mes y medio, por lo menos mes y medio, 2 meses de suplementación. Muchas veces lo hacemos, ya te digo, por falta de tiempo, lo hacemos a la misma vez, dijéramos, ¿no? Evidentemente no sería lo suyo, pero luego mantengo un tratamiento de mantenimiento para favorecer que ese resultado que obtenemos se mantenga en el tiempo. Entonces, ya no es solo previo, que sería lo ideal, sino durante y post el tratamiento para mantener esos resultados a larga data. Antes también hemos sacado a colación el tema de la radiación ultravioleta.
Cuéntanos un poco más sobre Pues mira, eso. a mí me encanta que me preguntes esto porque efectivamente los factores esos se llaman factores del exposoma. El exposoma es lo que nos rodea y nos impacta a nuestro organismo en general. Por supuesto, la piel es la parte, o sea, el órgano más grande del cuerpo, el más extenso y por supuesto está en contacto directo con estos factores del exposoma. La radiación ultravioleta puede ser positiva o negativa, como todo en esta vida. En exceso es negativa y en la dosis adecuada es positiva. La radiación ultravioleta favorece la síntesis de vitamina D a partir de hidrocolesterol, ¿no? Entonces, la vitamina D la necesitamos sí o sí porque yo te diría que más que una vitamina es una hormona. Es la hormona que se encarga de eliminar, además es la que lo hace de manera directa de ir contra ese factor de transcripción intranuclear que es el NF-kappa beta. Entonces, trata inflamación dérmica, pero también trata barrera cutánea e intestinal, es decir, se sintetiza en la piel y hace efecto a nivel del intestino, favoreciendo esa barrera intestinal, impidiendo esa permeabilidad, favoreciendo que el sistema inmune asociado a mucosa actúe de manera correcta y generando ese equilibrio a nivel de la microbiota. Se ha visto también, fíjate, que exponerse al sol, a la radiación ultravioleta, es capaz de variar la microbiota intestinal en mujeres sanas con deficiencia de vitamina D. O sea, imagínate lo importante que es el exponernos al sol, digo, no en exceso, primeras horas de la mañana, cuando la radiación ultravioleta es más baja, últimas horas de la tarde y nunca, evidentemente, a las horas de mayor incidencia, ¿no? Lo necesitamos, hay estudios que demuestran eso. También cuando hay un exceso de radiación solar y hay un daño a nivel de la piel, la microbiota intestinal es capaz de favorecer otra vez la homeostasis, o sea, el equilibrio de esa piel dañada. O sea, imagínate lo importante que es la microbiota, ¿sabes? Hay un estudio de que con 10 días de suplementación de un lactobacillus, que es el lactobacillus johnsoni, en ratones que no tienen pelo y que le han suministrado radiación ultravioleta, eliminan lo que es ese eritema que se produce con la radiación ultravioleta y además favorecen ese equilibrio a nivel de células del Langerhans, de la epidermis, porque favorece la síntesis de una interleuquina, que es la interleuquina 10, que es antiinflamatoria. Entonces, por un lado, la radiación ultravioleta evidentemente nos puede hacer daño, pero por otro lado es súper necesario porque nos equilibra de muchas maneras. Y luego esa bidireccionalidad, es decir, cuando hay un daño a nivel de la piel, de la radiación ultravioleta, se rompe una de las proteínas de la piel, como el ácido hialurónico, y esos pequeños trocitos del ácido hialurónico viajan desde la piel hasta el intestino. Y esos ácidos hialurónicos rotos es capaz de producir inflamación intestinal. O sea, hay esa bidireccionalidad entre eje intestino-piel y como la radiación ultravioleta en exceso es mala, pero en dosis adecuada es fundamental. Y ya para terminar, si alguien quisiera empezar hoy mismo a cuidar de su piel desde dentro, ¿cuáles serían esos 3 primeros pasos clave que le recomendaría? Pues mira, pienso que los 3 primeros pasos importantes, además que son claves para nuestra salud, sería, primero, tenga atención o cuida tu intestino. Como hemos visto, ahí está la base de todo. ¿A través de qué? De la alimentación, por ejemplo, una alimentación que sea real, fuera de o sea, que no utilizar ultraprocesados, que tenga mucha fibra, que los vegetales sean de muchos colores porque nos van a proveer polifenoles, que tengan las grasas adecuadas para favorecer esa cantidad adecuada de omega 3, eliminar tóxicos como el alcohol, el tabaco, los azúcares. Los azúcares, no, lo hemos hablado antes, pero el exceso de azúcares también favorece, ahora que está muy de moda y lo ves en la televisión y me hace mucha gracia, favorece, cuando hay estrés oxidativo, favorece los fenómenos de glicación. ¿Qué es la glicación? Es una destrucción, dijéramos, de las proteínas de la piel por ese exceso de azúcar que además genera un estrés oxidativo, que es como si tú pones, que lo vemos continuamente, tú pones azúcar y lo calientas, ¿en qué se convierte? En caramelo. Y el caramelo cuando se seca, ¿qué hace? ¡Clac! Se rompe. Lo mismo, ese azúcar genera ese daño a nivel de la proteína que la rompe, ¿no? Entonces, los azúcares también de asimilación rápida, controlarlos mucho para inhibir estos procesos de glicación. Entonces, por un lado,
ten en cuenta tu intestino o cuida tu intestino. Segundo, nutre tu intestino o tus células igual que tratas tu piel. Es decir, pues con lo que hemos dicho, con antioxidantes, con ácidos grasos, con cosas que sellen el intestino, con minerales y oligoelementos. Es decir, nutre tu piel igual que tú tratas o nutres tus células igual que tú tratas tu piel. Y lo tercero, que también me parece muy importante, ten en cuenta siempre tu estado de ánimo, tu estrés, todo eso, el controlar todo eso, el tener un adecuado descanso, el controlar el estrés, el moverte, todo eso alimenta tanto la piel como si utiliza una crema o si utiliza otro tipo de cosas, porque hemos dicho que eso impacta de manera muy negativa en nuestra piel. Entonces, con esos 3 puntos a seguir, yo creo que es la base para mantener no solo una buena salud, sino una buena salud cutánea. Y de la mano de la doctora Maika González, especialista en medicina estética de precisión, hemos visto que la piel no solo se cuida desde fuera, sino también y sobre todo desde dentro. El eje intestino-piel nos recuerda que cualquier alteración cutánea puede tener una raíz más profunda y que abordarla de forma efectiva requiere mirar más allá de la superficie. En este camino, la micronutrición juega un papel fundamental. Tanto los micronutrientes básicos como los específicos son necesarios y actúan en equipo para equilibrar el eje intestino-piel y, en consecuencia, mejorar la salud y apariencia de la piel desde dentro. Doctora, muchísimas gracias por haber participado en este 9º episodio del LCN Podcast. Puedo decir que ha sido increíble, ha sido una clase magistral. Muchísimas gracias. Lo he disfrutado muchísimo y seguro que los oyentes también lo han disfrutado mucho. Ya sabes, si eres profesional de la salud y quieres profundizar más sobre cómo la nutrición puede mejorar tu salud y la de tus pacientes, suscríbete de forma gratuita al área profesional de LCN en laboratoriolcn.com. Esto es LCN Podcast, donde te acercamos la micronutrición para que recuperes tu salud y bienestar.